Hola, hoy Retrologando vamos a recordar una película basada a su vez en un espectáculo musical hecho para el escenario, con una vinculación de contenido idéntica, pero con distintas formas de expresarse, y que a mí me parece muy interesante, y me refiero a El violinista en el tejado. Tradiciones, tradiciones. Sin todas nuestras tradiciones, nuestra vida sería algo tan inseguro como un violinista en el tejado. El violinista en el tejado, la película, conocida, es lo más conocido, pero veremos que con anterioridad ya era muy conocido, es una película de 1971, producida y dirigida por Norman Jewison. Esto se basa en un musical teatral de Broadway, debido a música compuesta por Jerry Bock, letra de Sheldon Harnick y después el guión de la película Joseph Stein, pero de esto hablaremos después. Basado en una serie de historias de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem es un individuo que sufrió, un individuo de origen, de raza judía, de los que sufrieron la diáspora judía en la Rusia con la caída de los zares. O sea, cuando el zar, los abusos que hacían los zares en la Rusia, pues el pueblo judío que había ahí, que era muy amplio, pues lo que iban pasando y cómo iban haciendo por superarlo. A través, según esta historia, el musical que se deriva de ello y su consiguiente versión fílmica, gracias a su fe, su amor y su mantenimiento a ciertas tradiciones que dependen también de los vínculos entre ellos mismos. En definitiva, la historia nos cuenta la historia de Teibe, que es un lechero que tiene su mujer y tiene 5 hijas. Entonces la solución para salir de su pobreza, hombre, no es que fuera una miseria absoluta, pero una situación bastante precaria, era casar a las hijas con gente rica o que fuera a heredar, que fuera gente de una posición, aunque no fuera el posible marido, el rico, el adinerado, pero que sus padres fueran mayores y tuvieran dinero. Entonces al final pues su hija se beneficiara de esa herencia y ellos salieran de su pobreza y alcanzaran la riqueza. Todo esto ambientado en esa época y todo esto mezclado con píldoras de humor, con momentos muy divertidos y con momentos cuando menos sorprendentes por lo que le va pasando con cada una de las hijas, con quien se va casando y lo que va sucediendo. Esto se hizo un musical de teatro muy famoso, que fue un grandísimo éxito, en 1964, que ya he dicho los autores, y cuyo responsable definitivo fue el protagonista Cero Mostel. El gran Cero Mostel, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de él, por ejemplo cuando hablamos de Golfus de Roma, que fue otro musical también muy conocido, y que hizo que Cero Mostel fuera un personaje de nuevo, porque recordemos que él había sido represaliado con las listas negras de Hollywood, con La caza de brujas, pero este musical lo reivindica de nuevo como el gran actor, gran cantante y gran comunicador que es Cero Mostel. Cero Mostel interpreta esta función. Hay una serie de canciones, de números musicales que son celebérrimos, encabezados por él. Cuando lo veas, hay por ejemplo una grabación de unos premios Tony, creo recordar que anda por internet, que ves al grandísimo Cero Mostel cantando If I were a rich man. If I were a rich man. Pues que esa canción se hizo conocidísima, eso fue una canción. Y en España hubo una versión teatral, por los años 70, creo recordar, que protagonizó José Santo Antonio Saza, el inefable Saza, que cantaba Si yo fuera rico, porque fue muy popular, tanto así que después hubo una serie que hemos reseñado en el canal, titulada Si yo fuera rico, que no tiene nada que ver con la historia original, que escribió Alfonso Paso y que protagonizó Antonio Garisa. Una serie de 13 capítulos, donde se llegaba a cantar una versión de la canción esta, que procede del musical, que a su vez había interpretado Saza, que era versión española de lo que estaba interpretando Cero Mostel. Como un rey sin gobernar, trabajar muy poco. Y este musical, pues en discos, todo se hizo muy conocido. Hablo del montaje de Broadway. Y llega la inevitable posibilidad de hacer la versión fílmica.
Para empezar, se decide hacer pues una serie de exteriores, una serie de elementos para distanciarlo del espectáculo escénico, pero sobre todo se decide prescindir de Zero Mostel. Porque al parecer los productores pensaron que como Zero Mostel era un hombre tan exuberante, una personalidad tan marcada, interpretativa, con una forma de actuar tan característica y tan maravillosa, porque es que era un crack, había que obviarlo, porque la gente no tenía que ver a Zero Mostel interpretando al personaje, sino que lo que tenían que ver es al propio personaje en sí, disociado de cualquier otras connotaciones que pudiera tener el actor que lo interpretara. De manera que tras una selección se eligió a Topor para hacer a Tevye, al protagonista. A mí me parece, Zero Mostel me parece absolutamente genial, asombroso e insuperable. Pero la elección de este actor a mí me parece muy recomendable. Y tenemos aquí la versión en DVD de El violinista en el tejado, que esta película, ya digo, maravillosa. Ahora hablaremos de un poco del actor, porque el reparto yo prácticamente, salvo otro personaje secundario, yo no conozco mucho esta gente que interviene en la película, pero bueno, ahora llegaremos a esto. En mi opinión, este Topol, entonces muy desconocido, le aporta una autenticidad al personaje y una validez que de otra manera a lo mejor no hubiera conseguido. Yo no sé si Zero Mostel, que tan bien lo hacía en el escenario, en la versión fílmica no hubiera quedado un poco histriónico y se hubiera diluido un poco el mensaje que pretende dar la película. ¿Por qué? Porque en definitiva la película es una historia feliz, es una historia con no un happy end perfecto, ni con una situación idílica, porque en fin de cuentas están sufriendo una represión y tienen que marcharse al final de la película, que igual que la obra se dejaba traslucir también esto, pero menos. Y esto Topor lo hace muy bien. Y yo no sé si Zero Mostel también, a lo mejor sí, quizás sí, porque era un actor tan versátil y tan estupendo, pero yo creo que hubiera sido una película más farsesca. Y esto no es una historia farsesca, esto es más bien casi que un melodrama con tintes de humor. La acción sucede en una aldea ucraniana. Nuestra solidaridad y nuestro afecto a los ucranianos, una vez más, nuestro asco y nuestra repugnancia y nuestra reprobación mayor contra ese señor Putin de las narices ya, que ojalá se muera ya. Acción, aldea ucraniana de Anatevka, en 1905. Es una comunidad donde convive una población judía y otra ortodoxa, llevándose más o menos. No terminan de llevarse bien, pero tampoco se llevan a matar. Hay hostigamiento por parte de los ortodoxos, de los que no son los judíos, de los paganos, de los gentiles, pero hay una convivencia. Entonces, Tevye, que es el protagonista, él quiere mantener las tradiciones, él es un absoluto creyente en la forma de vida de sus ancestros y que deben mantener. Y como he dicho antes, para ello necesitan tener una posición más o menos desahogada para poder llevar a cabo todas estas tradiciones y llevarlas a su máximo extremo. Pero también es reacio a admitir que los tiempos están cambiando. Entonces, como dije, su máxima ambición es casar a sus 5 hijas con gente adinerada para así poder vivir muy bien, pero todo le sale rana. Entonces, una hija decide casarse con uno que es muy buen tío, que es muy honrado, tal, pero no tiene dinero, pero bueno, no es un mal partido del todo. Bueno, pues vale, él accede porque él tiene que acceder, tiene que dar su bendición a las uniones, a las parejas, a los matrimonios. Después la otra quiere irse con un maestro, en fin, cada una va yendo por su lado, por su lado, eligiendo al que quiere, que no coincide con lo que quiere él. Y entonces él intenta pues convencerla y tal, y no, y a que le lleva la contraria, pues tú para mí estás muerto. Hay con una de sus hijas que se casa con uno en contra de su opinión, decide como si hubiera muerto, desentenderse de ella, aunque al final hay una reconciliación. Porque él no es un mal tío, es un hombre pues demasiado apegado a las tradiciones, tal. Y hay una cosa que en la obra ya sucedía, pero en la película es sensacional, como lo hace Topol, porque es que lo borda, que las conversaciones que tiene con Dios, bueno, que son monólogos, claro, porque Dios no le contesta, y sobre todo también, no menos importante, cuando habla directamente al público, cuando rompe la cuarta pared y le comenta cosas. En nuestro pueblecito de Anatevka puede muy bien decirse que cada uno de nosotros es un violinista en el tejado,
que intenta ejecutar una tonada grata y sencilla sin romperse la cabeza. Esto me parece sensacional. Es una forma también de quebrar ese dramatismo implícito en ciertas escenas, porque lo que él nos va transmitiendo son reflexiones sobre la pobreza, sobre las tradiciones, sobre la situación tan precaria que tenían los judíos respecto a los otros, que ya digo, no eran enemigos, pero tampoco eran precisamente de comerse la boca al uno al otro. Y también, pues eso, lo que él va viendo, que su hija, sobre todo las mayores, que deciden casarse por amor, por lo que ya eligen, en contra de la tradición que propugna, que él también tenía que intervenir de forma decisiva en la elección. Y la hija está pasando de eso, los tiempos que cambian. Para concluir con el edicto del zar expulsando a los judíos de allí. Que es una situación dramática más no poder, claro, porque tienes que coger todo lo que... y largarte de allí a un éxodo que, hombre, no se ha conocido así, pero que también fue un éxodo muy importante. Y todo esto lo vamos viendo reflejado en partes de la acción, pero sobre todo también en las propias manifestaciones internas, en sus elocuciones al Altísimo o a los bajísimos, que somos los espectadores, los que estamos asistiendo a la acción pues que va aconteciendo. Todo esto graneado, trufado de canciones, de números musicales maravillosos, perfectamente interpretados, con sus danzas particulares y con una música muy bien compuesta, que eso sí que procede todo del musical escénico. Y bueno, pues ya digo, las hijas cada una van eligiendo al que quieren y lo que va pasando, y llega este edicto del zar. Entonces ellos tienen que emigrar, la diáspora judía de Rusia, y van a Nueva York, que es donde ya se establecen, donde se supone que tal. Y bueno, se deja entrever que bueno, que la revolución incipiente, en parte también estaba motivada por estos excesos del zar arbitrario y bueno, que hacía lo que le daba la gana. El guion es de Joseph Stein. Y aunque la película, aunque el musical incluían bastantes historias de Sholem Aleichem, en la película se introducen algunas nuevas, sobre todo cortitas, de suerte que la película dura 3 horas. Son 180 minutos de minutaje, la peliculita, la versión fílmica. Y vamos con el reparto, que no es una cosa muy importante, pero nos centraremos sobre todo en el protagonista. Vamos a decir primero algunas anteriores. Norma Crane es Gold, la esposa de Tevye. Rosalind Harris es Zeitel, su hija mayor. Aquí tenemos las mayores, las dos. Tiene 5, pero se ven 3. Después, Michelle Marsh es Hodel, la hija mediana. Neva Small, Chava, la hija menor de las que vemos. Después está Molly Picon, que esta sí ha hecho más películas, alguna cosa más, pero vamos, que es Gente, que es la casamentera, la que va relacionando unos con otros. Hay un carnicero, hay un sastre, y hay un tal Perchik, que es uno de los novios, que es el otro actor que yo conozco, que es Paul Michael Glaser, que este individuo se hizo muy conocido por interpretar el personaje de Starsky en la celebérrima serie Starsky y Hutch, que en su momento tenemos que hablar de ella porque fue una serie muy revolucionaria y que funcionó muy bien. Pues este Starsky es uno de los novios de la hija de una de las hijas de Tevye, que está interpretado por el inefable Chaim Topol. Entonces se llama solo Topol, pero después ahora se hace llamar Chaim Topol. Este Topol, o Chaim Topol, es un individuo bastante curioso. Este nació en Tel Aviv cuando era una colonia palestina bajo el gobierno británico, en 1935. Ha sido un actor de una especie de grupo teatral que había en el ejército israelí, porque ya era Israel, a partir de los 50, claro. Cofundador de la compañía Batzal Yarok, que significa cebolla verde, y ha hecho numerosísimas películas y cantidad de montajes de teatro en Israel. Él allí tiene una carrera muy dilatada y es un actor muy conocido y muy reconocido. Pero aparte de esto, pues tenemos películas como El violinista en el tejado, esta que acabamos de enseñar, o esta versión maravillosa de Galileo sobre la obra de Bertolt Brecht, dirigida por Joseph Losey,
que protagoniza él. Aquí aparecen unas colegiatas, unos muchachos que cantan haciendo los coros. Es una película sencillamente extraordinaria, donde aparte de Topol, que aquí viene como Topol, no viene como Chaim Topol, al igual que en el DVD lo mismo, pone Topol, no pone el nombre. Pero en esta versión de Galileo le acompañan John Gielgud, Edward Fox y Tom Conti, entre otros. John Gielgud es el cardenal aquel que condena, el papista aquel que condena a Galileo, etcétera, etcétera. También lo vimos en una película de 1980, Flash Gordon, que era el doctor Hans Zarkov, que ayuda a Flash Gordon a enfrentarse con el Ming aquel, que era el malvado de todo aquello, que era una especie de extraterrestre como chino. Bueno, pues el doctor que ayudaba al Flash Gordon es él. Y también en Solo para tus ojos, de James Bond, 1981, el quinto James Bond que hizo Roger Moore, donde interpreta a Milos Columbo. Bueno, pues es un personaje cuando van allí y uno de los que le ayuda y tal, van por los campos aquellos, pues Topol también, junto a Roger Moore haciendo esto. Y bueno, pues a mí me parece que es una película donde hay un tono, vamos a ver, es que el origen, al ser literario, de la literatura pasa a la escena y de la escena pasa a la película, ¿cuánto queda del original en el resultado último, no? Pero sí que hay un sentido de cierta nostalgia sobre las tradiciones, sobre ciertas costumbres del pasado, muy, muy, muy en su momento, muy enraizadas, muy profundamente enraizadas en la mente, sobre todo de culturas tan conservadoras y tan inmovilistas como la hebrea, ¿verdad? Como los judíos, y cómo iba apareciendo el cambio, cómo se iba sucediendo el cambio. Aquí hay la confrontación, uno de los conflictos de la película y de la obra de teatro, y que se superan como por el amor. El padre quiere a sus hijas y por encima de esas tradiciones que debían respetarse y que debían obedecerse, pues prefiere decantarse por lo que realmente le tira, que es el corazón. En la versión fílmica, lógicamente, sí que había... Yo es que he visto trozos, no lo he visto completo, el montaje de 1964. Sí vi un montaje posterior, bastante posterior, puede ser de hace, no sé, 5 o 7 años, que lo interpretaba Alfred Molina, haciendo el Tevye, el lechero, que cantaba el If I Were a Rhythm y toda la historia, pero creo que era más corto, que este estaba con trocitos que habían quitado. Pero en el musical, en el teatro, había una especie de espacios que se compartían y que tenían... Y en la película sí creo que ha habido un esfuerzo notable en distanciarlo de lo escénico a base de exteriores, de zonas de cabañas, de campos, de cosas que se van viendo, que lógicamente son un teatro, pues no... Bueno, se puede simular, se puede proyectar, pero y en el año 64 o 71, cuando se hace la película, pues no se hacía. De manera que hay visualmente la película es muy, muy agradable, es bonita de ver, es muy interesante de seguir, y a mí es una película que, a pesar de su extensión, me parece una película muy recomendable, y por eso pues la hemos traído al canal. Todos tenemos el deseo de If I Were a Rich Man, pero no, la mayoría de los mortales pues no lo somos, ni lo seremos nunca. Pero haríamos cosas distintas de lo que propone el tal nuestro amigo Teibe en su canción. Y nada más, esto es lo que hemos venido a contaros hoy, a refrescar la memoria sobre esta gran película, que tuvo unas cuantas candidaturas al Oscar, canción original, mejor película. Topol estuvo como candidato también al mejor actor. Y es una película que merece mucho la pena y que yo creo que está un tanto injustamente olvidada. Y por tanto, pues nada, pues la recomendamos como siempre, que hacemos algo, o como casi siempre, que de la que hablamos algo en el canal. Pues nada, hemos terminado el vídeo, gracias por la atención. Si te ha parecido bien pues estos comentarios, te ha recordado cosas de la película, o incluso te ha estimulado a verla, pues te agradeceríamos que de paso le dieras al icono del me gusta. Si te gustan los temas que vamos hablando un día y otro, si te interesan los cómics, el teatro más eventualmente, la narrativa de género, el cine, la televisión, pues te agradeceríamos que te suscribieras, que ya sabes que por este tema de YouTube pues nos hacen que tener cuanto más suscriptores mejor y tal y cual para poder funcionar. Si hay personas de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades, de tu club de fútbol, de yo qué sé, de la peña donde vas,
que le pueda interesar las cosas que vamos tratando aquí, pues te agradeceríamos que le hablaras de nuestra existencia, por si también se deciden a acompañarnos. Y nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.